El mayor desastre aéreo en España en 25 años. Fue una tragedia enorme. Fallecieron 154 personas. Nuestros pensamientos fueron directamente a nuestros compañeros y a los pasajeros. Había mucha presión para averiguar la causa. Cuando llegas al lugar del accidente necesitas recopilar hechos. Al ver una anomalía mecánica, ¿Has visto algo fuera? piensas, ¿y ahora qué? Todo en orden. ¿Pudo un pequeño error ¿Todo correcto? Sí, pueden despegar. ser la causa de esta catástrofe mortal? Mayday, catástrofes aéreas. Tragedia en Barajas. Eran las 2:14 horas de la tarde en el aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez. Tras un retraso de más de una hora, el vuelo 5022 de Spanair por fin se dispone a despegar. A bordo hay 166 pasajeros, muchos de los cuales quieren huir del sofocante calor de Madrid en agosto. Todos queríamos despegar cuanto antes. Ana Estefanides llegó a España desde Suecia e iba a Canarias para visitar a unas amigas. La mayor parte de Europa estaba de vacaciones, cada uno a su manera. Yo iba a ir a Gran Canaria para encontrarme con unas amigas. Íbamos a estar las 4 allí una semana. Ese día el comandante Antonio Luna estaba al mando. Expiloto del Ejército del Aire español, llevaba 9 años trabajando en Spanair. ¿Cómo vamos? Con 1 hora y cuarto de retraso. El copiloto Francisco Mulet llevaba en la aerolínea solo año y medio. Casi todas las 1.300 horas de vuelo que había realizado habían sido en Spanair. Quizá lo recuperemos en el aire. Quizá. El vuelo había comenzado por la mañana con un trayecto Barcelona-Madrid. Desde Madrid volarían durante 2 horas y 50 minutos hasta Gran Canaria, en las Islas Canarias. Spanair 5022, sois los siguientes en la pista 36 izquierda. Vale. Vamos allá. Los momentos previos al despegue son momentos de mucha actividad. El personal de cabina debe comprobar muchas cosas. ¿Ignición? Encendida. ¿Spoilers? Armados. El aparato, los frenos, la propulsión, etcétera, deben estar bien configurados. ¿Aire acondicionado? Deben pensar en muchas cosas a la vez. Final items. Tenemos 8, 11 enrasado, 11 stow. Spanair 5022, despejado para el despegue en 36 izquierda. Despejado para el despegue, Spanair 5022. Vale, todo tuyo. El copiloto se hace con el control del avión. Todo mío. A las 2:23, el MD-82 empieza a coger velocidad en la pista. $100. El comandante observa la velocidad. No podrán elevarse hasta que hayan llegado a la velocidad de despegue, 290 kilómetros por hora. Sentí que algo no iba bien. Pensaba que estábamos yendo a máxima velocidad y que pronto íbamos a despegar, pero no. Algo no iba bien. Estamos tardando mucho. ¿Esto te parece normal? Recuerdo que pensé, qué larga es esta pista. Ya tendríamos que haber despegado. V1. Rotate.
Una alarma avisa a los pilotos de que algo va mal. ¿Fallo de motor? Elévense. El copiloto aumenta la potencia, pero está perdiendo el control del aparato. Cuando por fin despegamos, giramos bruscamente hacia la derecha. Entonces empecé a escuchar gritos y después oí el ruido de la colisión. Elévense. ¿Cómo se apaga la voz? El avión está a menos de 12 metros del suelo. Elévense. Llegué a pensar, este es mi último viaje. He tenido una buena vida. Voy a morir. Voy a morir. Levanta el avión. Levántalo. Dios. Me tapé la cabeza con los brazos y puse la cabeza entre las piernas. Me protegí todo lo que pude. ¡Ah, mierda! Segundos después de haber despegado, el vuelo 5022 se estrelló contra la orilla de un arroyo muy cerca de la pista. Los equipos de bomberos del aeropuerto llegan rápidamente al lugar del accidente. Los restos del avión con 172 personas a bordo están repartidos en un radio de casi 1 kilómetro. Ana Estefanides cayó al agua. Seguía atada al asiento. Cuando me desperté, lo primero que noté fue el silencio. Después me di cuenta de que no estaba muerta. Miré alrededor. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Los trabajadores del aeropuerto corrieron hacia allí para ayudarla, pero no podían llegar hasta donde estaba. El personal de emergencias no paraba de llamarme. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Ayuda! Rodeada de escombros en medio del arroyo, se hundía rápidamente. No tengo ni idea de cómo logré soltarme. Ana logró llegar hasta el borde del agua, donde los rescatadores la pusieron a salvo. Estaba en shock y tenía una herida muy grave en la pierna, pero estaba viva. Era un caos. Fue algo horrible. Pero conseguí salir. A pesar de los enormes esfuerzos de rescate, solo 18 personas sobrevivieron. 147 pasajeros fallecieron, al igual que los 2 pilotos. Fue una tragedia enorme. Todo el país estaba muy afectado. Era el mayor desastre aéreo en España en 25 años. Nuestros pensamientos fueron directamente a nuestros compañeros y a los pasajeros. Realmente el hecho de que fuese una compañía española, donde nosotros teníamos muchos compañeros volando en esos aviones, fueron unos momentos muy duros. España enseguida reunió a un equipo de expertos internacionales para investigar el accidente. Tenían que resolver un puzzle muy complicado. ¿Cómo pudo un avión tan sofisticado, pilotado por una tripulación con experiencia, Rotate. estrellarse al despegar en una tarde soleada? Bueno, parece que tendremos mucho trabajo por delante. Juan Carlos Lozano es investigador de accidentes aéreos. Al principio, el lugar del accidente es como el escenario de un crimen. Es muy importante averiguar la situación de todas las piezas del avión, porque eso nos da mucha información. Buscar entre los escombros del destrozado avión en 1 kilómetro cuadrado de terreno árido y bajo el abrasador sol de Madrid es un trabajo arduo.
Fue muy difícil. Fue un verano muy caluroso. El calor fue uno de nuestros peores enemigos. Comprender qué pasó en el vuelo 5022 se convirtió en uno de los trabajos más difíciles a los que jamás se habían enfrentado estos investigadores de catástrofes aéreas. Los investigadores del accidente del vuelo 5022 de Spanair enseguida centraron sus esfuerzos en recuperar las dos cajas negras del avión. Para un investigador, el registrador de datos de vuelo es una de las piezas más importantes, porque en él se graba todo lo que funciona y lo que no o lo que causa el problema. Cuando descarguen los datos, estos podrían aportarles pruebas esenciales de lo que falló. Llévalo al laboratorio lo antes posible. Mientras tanto, la nación está de luto. El presidente visita el lugar del accidente. El rey, la reina y el alcalde de Madrid intentan consolar a las destrozadas familias. La presión para anunciar la causa es enorme. La prensa estuvo añadiendo mucha presión a los investigadores para dar respuestas, incluso antes de tener cualquier clave de qué era lo que podía haber pasado. No tengo nada, ninguna información. Es que no tengo. En el lugar del accidente, las marcas en el suelo ofrecen una imagen vívida. Este fue el primer impacto. Y revelan lo rápido que se produjo el desastre. Las marcas del primer impacto están a tan solo 60 metros de la pista. El avión cruzó una carretera y se deslizó otros 550 metros antes de estrellarse al otro lado del arroyo. El avión dejó un rastro desde la pista hasta el límite de la zona aeroportuaria. La investigación tenía muy claro que el avión había tenido un gran problema nada más despegar. Enseguida surgió una teoría que podría explicar el accidente. Veamos el motor. Cuando un avión solo se eleva 9 metros y después se desploma incontrolablemente, tienes que preguntarte, ¿funcionarían bien los motores? La potencia de los motores es especialmente crucial durante los primeros instantes del vuelo. Si el avión no tiene suficiente potencia, no podrá alcanzar la velocidad necesaria para vencer la resistencia aerodinámica y elevarse en el aire. Los investigadores estudian los motores buscando algún tipo de avería. En el impacto, ambos motores habían absorbido restos de escombros, barro y hierba. Si hay barro, tierra o hierba en el motor, eso significa que estaba funcionando correctamente cuando se produjo el accidente. Y en este caso encontramos todo eso en los motores. Este hallazgo implica que los motores estaban girando a gran velocidad cuando impactaron contra el suelo. No fue un fallo de motor lo que provocó la catástrofe. Veamos. Los motores funcionaban bien, pero algo impidió que el avión se elevara. Necesitan una nueva teoría que explique por qué el MD-82 no pudo despegar. ¿Qué fue? Quiero informes de mantenimiento, del tiempo, de los pilotos. A trabajar, chicos. Para un investigador de accidentes es muy importante no tener suposiciones previas. Tienes que recopilar datos, hechos. A ver qué nos dicen las cifras. En cualquier despegue, el peso y el equilibrio del avión tienen que estar cuidadosamente calculados. El aparato debe estar totalmente equilibrado para lograr un buen rendimiento. Cuando despegas, debes asegurarte de que el avión está correctamente equilibrado y de que el peso es correcto. Revisan la lista de pasajeros, la carga y la cantidad de combustible. Necesitan comprobar el peso total, así como dónde estaba colocada la carga para ver si el centro de gravedad del avión estaba peligrosamente desviado hacia la parte delantera o trasera. Pero enseguida descubren que esa no era la pista evidente que estaban buscando. No había ningún problema con el peso del avión.
Los controladores sí les ofrecen una pista más prometedora. Les cuentan a los investigadores que los pilotos de Spanair suspendieron previamente otro despegue. Tenían un problema de mantenimiento antes de despegar. El avión estaba al final de la pista cuando los pilotos se dieron cuenta de que el medidor de temperatura no funcionaba bien. Madrid, Spanair 5022. Tenemos un pequeño problema. Debemos abandonar la pista. 5022. Diríjase a Tango 2. Romeo 11. Los controladores deciden que el MD-82 vuelva a la terminal. Cuando llevas 45 minutos concentrado en desplazar el aparato por la pista y de repente ves una anomalía mecánica, piensas, ¿y ahora qué? Es un gran problema. Señoras y señores, tenemos un pequeño problema técnico, por lo que debemos volver a la terminal para poder solucionarlo. Normalmente, los pasajeros se sienten más seguros si se les explica directa y claramente lo que está pasando. Me temo que no vamos a ningún sitio por ahora. Pensé, ¿por qué voy a preocuparme? He comprado mi billete, he pagado por él, quiero llegar allí y lo voy a hacer. Pero para eso tendrán que hacer su trabajo y arreglarlo. ¿Podría esa reparación de última hora ser la clave para entender el accidente del vuelo 5022? Los investigadores debían descubrirlo. Mandaron al vuelo 5022 de Spanair a una alejada zona de mantenimiento en uno de los extremos de la terminal. Tardaron 9 minutos solo en llegar hasta allí. Ya hemos llegado. Apagando los motores. Cuando llegaron a la zona de mantenimiento, el vuelo ya llevaba 42 minutos de retraso. Ese retraso podría ser una pista importante. Cumplir los tiempos establecidos es muy importante en el mundo de la aviación y ellos iban con bastante retraso. Tenían mucha presión encima. Con los motores apagados, el aire acondicionado del avión no funciona. Inmóvil sobre el abrasador asfalto, la temperatura dentro del avión comienza a subir. Hacía muchísimo calor en el avión. Nunca había sentido tanto calor. Los técnicos de mantenimiento ofrecen a los investigadores más detalles acerca del retraso. Intentaron arreglar un problema con uno de los sensores del aparato. Sí, le eché un vistazo, pero no era nada grave. El sensor, llamado sonda de temperatura de aire de impacto, se encuentra justo en la punta del aparato. Mide la temperatura exterior y envía esa información a los motores durante el vuelo. ¿Has visto algo fuera? No, está bien. No está obstruido. El sensor enviaba información errónea a los motores. Comprueba el sistema antihielo. No, tampoco funciona. Sin él, el sistema automático que ajusta la potencia de los motores no funcionará correctamente. Mira, dice que hace 104 grados. El intento de reparación les está retrasando aún más. Tengo que anotar todo eso y el retraso también, que será de al menos una hora. Toda la economía de la industria aérea actual se basa en la eficacia. Un avión en el aire genera dinero, un avión en tierra no. Si tienes un avión que no está donde tiene que estar, eso podría causar problemas muy graves en la eficacia de las operaciones de la aerolínea. Señoras y señores, gracias por su paciencia. Esperamos poder ponernos en marcha pronto. Los técnicos de mantenimiento no pudieron arreglar el sensor averiado. El disyuntor es el Z29. Vale, lo tengo. Lo que hicieron fue desactivar el paso de corriente eléctrica que llegaba hasta el sensor. Simplemente intentaron enmascarar el síntoma, que era una alta temperatura en la sonda de temperatura de aire de impacto, abriendo el disyuntor. El rápido arreglo eliminó las indicaciones defectuosas. ¿Todo correcto? Sí, lo he desconectado. Ya podéis marcharos. Perfecto. Gracias. Los técnicos de mantenimiento no saben qué pudo fallar durante el despegue. Los investigadores se preguntan si la sonda de temperatura desconectada está relacionada con el accidente.
No creo que supusiera un problema. Pronto confirman que la sonda no era una pieza esencial. Los pilotos simplemente tenían que estar pendientes de la temperatura y ajustar la potencia de los motores manualmente. Hay medios alternativos para determinar cuál es la temperatura exterior. En este caso era tan sencillo como preguntárselo a la torre de control o escuchar el último informe meteorológico oficial. Pero no era el único fallo de mantenimiento al que se enfrentaron los pilotos. Aquí dice que el inversor de empuje derecho tampoco funcionaba. Los inversores de empuje se usan al aterrizar para ayudar a reducir la velocidad del avión. Cuando están desplegados se abren unas compuertas para desviar el chorro de aire y redirigirlo hacia adelante. Si un inversor falla y se activa durante el vuelo, el avión puede perder altura y desplomarse. Eso le pasó al vuelo 4 del Lauda Air en 1991, en el que fallecieron las 223 personas que viajaban a bordo. ¿Podría activarse un inversor averiado durante el despegue? Parece poco probable, pero podría explicar la mortal trayectoria del aparato. Si ese inversor de empuje se hubiera desplegado, el avión habría girado hacia la derecha, que fue justamente el lado por el que se estrelló. Es una teoría intrigante, pero en ese momento no tenían suficientes pruebas para demostrarlo. Los investigadores estudian los inversores de empuje recuperados de los restos del vuelo 5022 de Spanair. No hay pruebas de que el inversor derecho se desplegara, pero en el motor izquierdo la historia es muy distinta. ¿Estaba así cuando lo encontrasteis? El inversor estaba desplegado, una configuración potencialmente mortal. Si uno de los inversores se desplegó involuntariamente durante el despegue, como los motores estaban a máxima potencia, eso hubiera supuesto una gran amenaza para mantener el control del aparato. Las sospechas apuntan a un importante problema mecánico. Un fallo que podría explicar el accidente del vuelo 5022. Tiene muchos rasguños. Pero al inspeccionar más detenidamente el inversor, se dan cuenta de que hay un problema con esa teoría. Creo que se desplegó después del impacto, cuando el motor se arrastró por el suelo. Los daños sufridos por el inversor indican que se desplegó cuando el avión impactó contra el suelo, no en el aire. Era muy fácil comparar los daños que había sufrido con las marcas que había en el suelo. Eso hizo que los investigadores descartaran el inversor de empuje. Fue otra cosa lo que impidió que el avión se elevara. Los investigadores deben cambiar de idea. Cuando ya has descartado un fallo en el motor, tienes que pensar en la altura, en las posibilidades que tenía el avión de elevarse en el aire. ¿Qué restos hemos recuperado de las alas? Traedme todo lo que tengamos. Las alas están equipadas con superficies de control, los flaps y slats, que se extienden en el despegue para ayudar a coger altura. En los aviones modernos, los flaps y slats son posiblemente las partes más importantes junto a los motores y las propias alas, ya que permiten que el avión despegue y aterrice en distancias cortas con menos velocidad. Si los flaps no se extendieron correctamente, era imposible que el vuelo 5022 alcanzara la altura necesaria. Los investigadores estudian la palanca que los pilotos usan para controlar los flaps. La palanca de flaps fue una parte crucial de la investigación. Es posible que con el impacto se creara una marca que mostrara en qué posición estaba la palanca en ese momento. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Hay una profunda muesca en la posición 0 de retracción. Es un hallazgo sorprendente que sugiere que los flaps del vuelo 5022 no estaban extendidos en el despegue. Mi primera reacción como piloto es que los flaps y slats son absolutamente necesarios para despegar.
Si intentas despegar sin que estén extendidos, nadie puede sobrevivir. Es difícil pensar que un piloto profesional se olvidara de configurar algo tan importante. ¿Cambiaría la palanca de flaps de posición en el accidente? ¿O fueron los pilotos los que no la colocaron en la posición adecuada? V1. Lo segundo en lo que pensé fue, ¿por qué? ¿Qué pasó para que no estuviera en la posición correcta? Esa respuesta podría explicar por qué murieron 154 personas Rotate. en uno de los mayores desastres aéreos de España. Los investigadores analizan en profundidad la historia personal y profesional de los dos pilotos de Spanair, por si pudieran haber cometido un error fatal. Ambos cualificados, ambos con experiencia. Siempre compruebas su experiencia. Si tuvieron algún problema durante su formación, ¿qué tipo de formación recibieron? Los historiales de los pilotos no revelaron nada importante. El comandante Luna y el copiloto Mulet habían realizado todas las formaciones pertinentes. Es difícil pensar que pudieron olvidarse de configurar los flaps. El comandante tenía una acreditada reputación, era una persona que se consideraba que era muy meticulosa, que operaba muy bien y de hecho estaba muy ilusionado con siempre estar a la altura y manejar el avión de una manera profesional. Los investigadores se centran en el grabador de voces de cabina. Vamos a oírla. Ignición. Encendida. Cuando escuchas un grabador de voces de cabina, lo que pretendes entender es ponerte en la situación del piloto. Buscan algo que indique cómo estaban los flaps en el despegue. Spoilers. Armados. Ultiman los detalles. Final items. Tenemos 8, 11 enrasado, 11 stow. Incluida la comprobación de última hora de los flaps necesaria antes de despegar. Páralo ahí. Final items. Eso incluye la comprobación de los flaps. Ha dicho 11. Es la configuración adecuada. La grabación sugiere que los pilotos configuraron los flaps a 11 grados, justo donde tenían que estar. Puede que la palanca de flaps se moviera después del despegue. Quizá lo hicieron bien. Me sorprendió muchísimo que los pilotos hablaran de la posición de los flaps, porque parecía que no estaban en esa posición. Eso nos generaba un sentimiento muy contradictorio. Pensamos, vaya, ¿comprobaron los flaps o finalmente no? Unas pruebas tan contradictorias amenazaban con arruinar la investigación. Debían indagar aún más para descubrir qué había pasado realmente en la cabina del vuelo 5022. Las preguntas acerca de los flaps podrían responderse de una vez por todas con la información del registrador de datos de vuelo. Vale, esperemos que nos aporte datos que respondan nuestras preguntas. Graba todos los detalles de la configuración del avión, incluida la configuración de los flaps. Flaps. Configurados y comprobados. Los flaps estaban a 11 grados la primera vez, exactamente como debían estar. Los datos revelaron que los flaps funcionaban y estaban correctamente configurados cuando el avión se desplazó por la pista la primera vez. Pero no se quedaron así. Cuando el avión volvió a la terminal para repararlo, los retrajeron. Ya hemos llegado. Apagando los motores. Los flaps y slats se retraen al salir de pista. Es un procedimiento estándar. Veamos qué pasó la siguiente vez. ¿Cómo vamos? Los investigadores necesitaban saber si los pilotos volvieron a extender los flaps al salir de la zona de mantenimiento y volver a la pista. O habrían cometido un error fatal y olvidaron configurar uno de los aspectos más importantes para despegar. Vamos allá. Cuando analizas, como en el caso de un grabador de voces de cabina, buscas anomalías, buscas cosas que son diferentes, cosas que no deberían estar ahí. ¿Después del arranque? Siguiendo las listas de comprobación prevuelo, debían comprobar los flaps y slats en 3 ocasiones diferentes. Ignición. Encendida.
¿Aire acondicionado? Listo. Los flaps y slats son esenciales para despegar y aterrizar un avión. Por eso aparecen varias veces en las listas de comprobación. En la lista después del arranque, configurar los flaps es el último paso. ¿Válvulas y bombas hidráulicas? Configuradas y comprobadas. ¿Luces? Encendidas. ¿Puedes pedir autorización a control para ponernos en marcha? Páralo. ¿Qué hace? Es el peor momento para interrumpirle. El grabador de voz revela que cuando el copiloto iba a comprobar los flaps y slats por primera vez, el comandante le pide que se comunique con control. Control, Spanair 5022. ¿Instrucciones para rodaje? Spanair 5022. Nunca volvió a comprobar el último y crucial punto de la lista. Es algo extraordinariamente irregular cuando se están repasando las listas de comprobación. Eso indica a los investigadores que quizá había factores externos que estaban irritando al piloto y provocaron que quisiera terminar pronto con la lista, acabar cuanto antes. ¿Sería por el retraso? ¿Por qué hacía un calor insoportable en la cabina? Puede que quisiera encender los motores para que se activara el aire acondicionado. No lo sabemos. Vale. Vamos a ver qué hicieron con la lista de rodaje, por favor. Spanair 5022. Sois los siguientes. Configurar los flaps es tan importante que los pilotos deben comprobarlos también durante la lista de rodaje. ¿Frenos? Comprobados. ¿Controles de vuelo? Sí. ¿Aire acondicionado? Listo. Hey, ¿por qué tanta prisa? La sensación que tuvimos cuando analizamos el grabador de voces de cabina fue la sensación que tienes cuando lees a una tripulación que está en una situación apurada. ¿Transpondedor? Listo. ¿Cabina? Un momento, páralo. Y el take-off briefing. Se saltaron la comprobación de los flaps y slats por segunda vez. Gracias a estudios científicos, sabemos que la prisa y la presión multiplican por 11 las posibilidades de un error humano. Si un piloto tiene mucha prisa revisando algo tan importante como los aspectos detallados de las listas de comprobación, es posible que cometa errores. Tenían una tercera y última oportunidad de configurarlos. Final items. Tenemos 8, 11, enrasado, 11 stow. Spanair 5022. Despejado para... Qué rápido, ¿no? Creo que... Centro de gravedad 8. Flaps extraídos 11. Estabilizador horizontal alineado. Flaps de nuevo 11. Es imposible que comprobara todo en ese tiempo. Volvamos a las listas. Vamos. Los investigadores sospechan que el copiloto nombró la configuración de los flaps de forma automática. Final items. Tenemos 8, 11, enrasado, 11 stow. No estaba mirando los instrumentos, simplemente recitó la lista de memoria. Si los hubiera mirado, se habría dado cuenta de que los flaps estaban en la posición 0, no 11. Spanair 5022. Es posible que el comandante tampoco lo comprobara. Estaba ocupado conduciendo el avión por la pista. Los humanos no somos infalibles. Sabemos que cuando estamos pendientes de muchas cosas, es muy fácil olvidarse o saltarse algún elemento crucial. 3 listas de comprobación diferentes y no llegaron a configurar los flaps correctamente. Los investigadores tienen una escalofriante teoría que explicaría el accidente del vuelo 5022. V1. Rotate. El avión no pudo elevarse porque los pilotos se olvidaron de extender los importantísimos flaps antes del despegue. Para evitar otro accidente, los investigadores necesitan comprender el comportamiento de los pilotos. ¿Por qué se sintieron tan presionados y actuaron tan deprisa? Tras analizar los libros de contabilidad de la empresa, descubren que Spanair tiene graves problemas económicos. Había anunciado que recortaría 1/3 de su plantilla.
¿Cómo vamos? Cuando tu trabajo pende de un hilo, lo último que quieres es que tu vuelo se retrase mucho. Es difícil gestionar el estrés que se empieza a acumular cuando la demora se empieza a incrementar. Quisiera un vaso de agua. Gracias. El comandante es muy consciente de que los 166 pasajeros están cada vez más descontentos por culpa del sofocante calor. Es el momento más caluroso de la tarde. La temperatura exterior era de 30 grados. El asfalto irradia mucho calor, por lo que en pista la temperatura era de 37 grados. Tenía que hacer muchísimo calor en el avión. Las ventanas son grandes, el calor apretaba. Seguro que la temperatura en la cabina de mando era de 48 grados. Llevaban camisa, corbata, debieron pasar un calor insoportable. No hay duda. Estaban bajo mucha presión. Cuando te fijas en todos los aspectos a los que se enfrentaron los pilotos, el calor, el retraso, componentes averiados, es humano hacerlo a toda prisa y olvidarte del procedimiento habitual. La psicología ayuda a explicar por qué los pilotos cometieron ese error. Pero hay una pregunta muy alarmante. ¿Fallo de motor? ¿Cómo se apaga la voz? Cuando comenzaron los problemas, ¿por qué pensaron los pilotos que era un fallo de los motores? Si se hubieran dado cuenta de que los flaps no estaban bien configurados, podrían haber recuperado el control de la aeronave. Comprender por qué no lo hicieron sería la última vuelta de tuerca del vuelo 5022. ¿Por qué pensó el copiloto que era un fallo de motor? Los investigadores se preguntan si el sensor defectuoso que desconectaron los técnicos de mantenimiento podría haber desempeñado un papel inesperado. Despegaremos manualmente, ¿verdad? Con el sensor desconectado, el control de los motores ya no era automático. Sí, despegue manual. Antes del despegue, el copiloto lo menciona 5 veces. Si vamos a despegar manualmente, conectaremos el piloto automático tras el despegue, ¿no? Sí. La desconexión de la sonda de temperatura de aire de impacto preocupó mucho al copiloto, porque eso también afectaba al empuje automático, al sistema automático de la potencia de los motores. Comprueba los informes meteorológicos. No supondrá ningún problema. El comandante le tranquiliza diciéndole que pueden ajustar los niveles de empuje manualmente, pero el copiloto no está seguro. Vale, lo haré. Preocupado por los motores, el copiloto presupone equivocadamente que hay un problema con los motores cuando las cosas empiezan a ir mal. ¿Fallo de motor? Tierra, tierra. Habían realizado los procedimientos de despegue 10.000 veces de una forma metódica, despacio, sin estrés, pero ahí se añadieron unos hechos completamente anormales. Pero surge otra pregunta crucial. Un momento. ¿Y la alarma? Si los flaps no están correctamente configurados para el despegue, debe oírse un sonido muy llamativo que indica que el avión no está listo para despegar. No saltó la alarma de despegue. Debería haber sonado. Quiero saber por qué. Deben investigar un silencioso culpable, una alarma que no sonó y que podría haber salvado al vuelo 5022. Estos fallos deben estar relacionados. Los investigadores sospechan que podría haber una conexión entre el fallo de la alarma de despegue y el pequeño problema que hizo que el MD-82 volviera a la terminal, el fallo en la sonda de temperatura. Dice que hace 104 grados. Los investigadores indagan en el complejo sistema eléctrico del sensor y averiguan algo sorprendente. El sensor y la alarma de despegue pasan ambos por el mismo relé. Cuando observas el esquema eléctrico del sistema de alarma de despegue, ves que el relé 2.5 controla dos elementos.
el calentador de la sonda de temperatura y el sistema de la alarma de despegue. Eso es. Esa es la conexión. Fue un shock descubrir que un dispositivo controlaba dos sistemas diferentes, como el sistema de la alarma de despegue y la sonda de temperatura de aire de impacto. Los investigadores sospechan que el relé 2.5 falló, haciendo que dejaran de funcionar tanto la alarma de despegue como el sensor de temperatura. Los técnicos no son capaces de recrear ese fallo en el laboratorio, pero para Juan Carlos Lozano esta teoría tiene sentido. En mi opinión, el relé 2.5 fue lo que causó el fallo de la alarma. Vale, lo tengo. Al optar por el arreglo más rápido al problema del sensor de temperatura, los técnicos de mantenimiento perdieron una oportunidad vital de encontrar el relé defectuoso. Sin la alarma de despegue, nada avisó a los pilotos de su error. Desgraciadamente no fueron los primeros en sufrir un destino similar. En 1987, un MD-82 de la aerolínea Northwest Airlines se estrelló durante el despegue en Detroit. Fallecieron 156 personas. Al igual que los pilotos de Spanair, los del vuelo de Detroit no configuraron los flaps y slats, pero no sonó ninguna alarma. Un circuito eléctrico averiado silenció la alarma de despegue. Tras el accidente de Detroit, se cambiaron las listas de comprobación para destacar los flaps y slats más veces, y se instaló un sistema de alarma más resistente para intentar evitar que se volviera a producir una tragedia así. Pero los diseñadores e ingenieros aéreos no pudieron prever el extraño fallo del relé 2.5. Ese fallo determinó el destino del vuelo 5022. Como profesional de la aviación y como investigador de accidentes es la situación más frustrante del mundo, porque cuando investigas un accidente, tu objetivo es evitar que algo así se vuelva a producir. Y en este caso, desgraciadamente, tras el accidente de Detroit, tuvimos una catástrofe muy similar 20 años después. Elévense. Tanto en Detroit como en Madrid, la catástrofe se produjo porque los pilotos no siguieron correctamente las listas de comprobación. Los investigadores de Spanair concluyeron que el fallo de la alarma de despegue fue un factor que influyó en que los pilotos no se dieran cuenta del peligro. Pero para Juan Carlos Lozano, representante de IFALPA, es justo al contrario. El fallo más importante de este accidente fue el del sistema de la alarma de despegue. Este sistema está diseñado porque los humanos pueden cometer errores. Es un claro ejemplo de que la última línea de defensa falló. Tras este accidente, Boeing revisó las listas de comprobación de nuevo para remarcar aún más la necesidad de extender flaps y slats. Actualmente en algunos aviones se usan listas de comprobación electrónicas. Al contrario que las listas en papel, pueden avisar a los pilotos y mostrarles qué han revisado y qué no. No podemos permitir que una capa de seguridad tan importante falle. Tenemos que asegurarnos de que el sistema funciona siempre al 100%.